Les voy a pedir que me acompañen abriendo su Biblia a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Dios bendito. Señor, gracias por tu inmensa bondad y fidelidad con nosotros. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, de manera, Señor, que podamos admirar la grandeza de tu gloria y de tu reino, Señor, y podamos ser confortados, animados, fortalecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde el capítulo 7 y hasta el capítulo 10 de Isaías, el Espíritu Santo nos ha anunciado en varias ocasiones que el Señor habría de usar al imperio de Asiria para disciplinar, como la vara de su disciplina en contra de Israel y en contra de Judá. Pero que después de cumplir ese propósito de disciplina, el Señor iba a castigar a Siria por su orgullo y su arrogancia. En capítulo 10, versículos 21 y 22, anunció que después de su dolorosa disciplina, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Porque aunque el pueblo de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Solo un remanente volverá. Pero el resto de Israel, junto con las demás naciones rebeldes, sufrirían el justo juicio del Señor. El Señor dijo allí en versículos 22 y 23, la destrucción decidida rebosa justicia, pues una destrucción completa ya decretada ejecutará Yahvé, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra. Notemos que el Señor afirma con toda claridad que un juicio de destrucción completa no solamente iba a venir sobre Israel, sino que iba a venir en medio de toda la tierra. Esto nos habla de un juicio de escala mundial en el que el Señor traerá destrucción en medio de toda la tierra. El contexto inmediato de nuestro pasaje en el capítulo 13 nos dice que esta destrucción mundial ocurrirá en el contexto de lo que se conoce como el Día del Señor. En Isaías 13, versículos 6 al 11 advierte, giman, porque cerca está el día de Yahvé. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá, todos se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos, como mujer de parto se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. Miren, el día de Yahvé viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Jesús habló también de este juicio que vendrá al final de los tiempos sobre todas las naciones de la tierra en el día del Señor. En Mateo capítulo 24, él usó la misma ilustración de Isaías de una mujer que está en dolores de parto, cuando dijo en versículo 6 al versículo 9, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Luego añadió en versículo 15 que vendrá la abominación de la desolación
de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santísimo, en el lugar santo, perdón, lo cual dará inicio, como el Señor mismo afirmó en versículo 21, a una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Luego en versículos 29 al 31, usando las mismas palabras de Isaías, Jesús añadió que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y versículos 37 al 39 nos explican que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Notemos allí la comparación que hace el Señor Jesucristo. Él nos dice que su venida será como en los días de Noé. Que todo el mundo estaba viviendo su vida realmente sin tomar en cuenta al Señor, independientes del Señor, hasta que vino el diluvio, dice allí, y se los llevó a todos. Notemos a quienes se llevó el diluvio. No se llevó a Noé y a su familia. El diluvio se llevó a todos los pecadores. Así que entonces la expresión llevarlos es una expresión de juicio. Pues así será la venida del Hijo del Hombre. Y añade en versículos 40 al 42, entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben qué día viene su Señor. Contrario a lo que muchos cristianos piensan, Jesús no está describiendo aquí el arrebatamiento de la iglesia al final de la tribulación. Lo que está describiendo es el juicio de los pecadores al final de la tribulación. Así como en los días de Noé, el diluvio se llevó a los pecadores, así también ocurrirá en la segunda venida del Señor. Estarán dos en el campo, uno será llevado en juicio y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada en juicio y la otra será dejada. Los que serán llevados, al igual que en los días de Noé, serán los pecadores, no los creyentes. Los pecadores serán llevados de la tierra, quitados de la tierra bajo el juicio de Dios, y los justos serán dejados en la tierra para reinar juntamente con Cristo por 1000 años. Jesús dejó esto claro en Mateo 25, versículos 31 al 34, cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Notemos entonces que los que heredarán el reino son todos aquellos que creyeron en él durante el periodo de la tribulación.
Pero no solamente ellos han de reinar, sino que también los cristianos que fueron resucitados y glorificados en el arrebatamiento antes de la tribulación, vendremos con el Señor y reinaremos con Él sobre la tierra. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10 nos presentan a la iglesia en el cielo, antes de la tribulación, cantando: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El Señor nos deja claro entonces que el reino de Cristo será un reino sobre la tierra. Desde su resurrección, Cristo ha estado sentado en los cielos a la diestra del Padre. Pero tal como el Señor prometió en el Salmo 101, el Señor está sentado allí hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 110. Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso significa entonces que el Señor está sentado en los cielos ahora hasta un día. Hasta el día en que el Padre pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies, y entonces Él establecerá su reino sobre la tierra. Y cuando eso suceda, Él se sentará en el trono de su gloria. Él se sentará en el trono de David, tal como el Señor prometió desde el Antiguo Testamento, para reinar sobre todas las naciones por 1000 años. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3, el apóstol Juan nos dice que después de la tribulación, Satanás será atado en el abismo por 1000 años. Y versículo 4 añade: también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. El reinado de Cristo como el descendiente de David, que se sentará en su trono para gobernar sobre todas las naciones de la tierra, tendrá una duración de 1000 años. No hay nada en el contexto que nos indique que esos 1000 años son metafóricos. Nada en el contexto. Esos 1000 años son literales. Y el Señor, precisamente en el pasaje que hoy vamos a estudiar, esta fue la introducción, en el pasaje que hoy vamos a estudiar, en Isaías capítulo 11, nos describe cómo será ese reino de Cristo sobre la tierra en el milenio. Y en capítulo 11 nos presenta cuál será la respuesta del remanente de Israel, que por la gracia de Dios reinará con Cristo por 1000 años. Así que entonces en nuestro pasaje, capítulos 11 y 12, veremos 3 puntos. En primer lugar, al rey que ha de reinar. En segundo lugar, la descripción de su reino. Y en tercer lugar, la respuesta de su remanente. Vemos en primer lugar al rey que ha de reinar en el trono de David. El pasaje comienza hablándonos de su origen. En versículo 1 dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Notemos que el pasaje comienza con la palabra entonces, que en el texto hebreo corresponde a una conjunción que liga este pasaje con el pasaje anterior, para mostrar que el rey Mesías vendrá a reinar después de que el remanente de Israel se vuelva al Dios poderoso. El Dios poderoso, ya vimos la semana pasada, es el Mesías, del cual habla en capítulo 9, versículo 6, y llama allí Dios poderoso. Esto ocurrirá
al final de los tiempos, después de la tribulación que vendrá sobre Israel y sobre toda la tierra. El texto añade que este rey será un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces. Recordemos que Isaí fue el padre del rey David. Así que al referirse al Mesías como retoño y vástago de Isaí, el Espíritu Santo quiere decirnos que el rey será como un nuevo David. El Señor ya ha hablado de este nuevo David en capítulo 9, versículos 6 y 7, cuando nos dijo: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. El versículo 2 nos describe entonces por qué el retoño de David estaría especialmente capacitado para reinar no solo sobre Israel, sino sobre toda la tierra. Nos dice: y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Así que el rey Mesías es idóneo para gobernar sobre toda la tierra, porque sobre él reposará el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Yahvé, a quien describe como el espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Yahvé. Así que entonces, gracias a la capacitación sobrenatural del Espíritu de Dios, el Rey Mesías tendrá sin medida y de manera perfecta todo lo que se necesita para que un rey pudiese gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Sabiduría perfecta, entendimiento perfecto, inteligencia perfecta, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Los versículos 3 y 4 nos describen su carácter. Añaden que el rey Mesías se deleitará en el temor de Yahvé y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Notemos que el texto no dice que el Mesías no ha de juzgar. Dice que no ha de juzgar por las apariencias. No emitirá su sentencia por lo que vean sus ojos, por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará y dictará sentencia con verdadera y perfecta justicia. Por fin la justicia, por fin habrá justicia en la tierra. El reconocido comentarista John Oswald comenta que un juez humano no puede hacer más que usar sus facultades naturales lo mejor que puede. Pero este rey irá más profundo que eso y penetrará por debajo de las apariencias. La Nueva Traducción Viviente traduce la expresión fallará con equidad en versículo 4 como tomará decisiones imparciales. No está hablando de fallar, equivocarse, está hablando de emitir juicios. Así que entonces tomará decisiones imparciales por los afligidos de la tierra y por los que son explotados. Pero su reino no se limitará solamente a la nación de Israel, porque en la segunda parte del versículo 4, observa, nos dice que herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios. ¿Matará a quién? Al impío. Notemos en primer lugar que el reino del Mesías será un reino terrenal. Él herirá la tierra. Su reino será sobre la tierra. En segundo lugar, Él herirá a la tierra con la vara de su boca, con el soplo de su boca, matando a quién? Al impío.
Eso nos muestra que el reino del que Isaías está hablando no es el estado eterno, como muchos dicen. Porque notemos que con el soplo de su boca Él matará al impío, pero en el estado eterno no hay pecado. Entonces no está hablando del estado eterno, está hablando de su reino milenario en el cual todavía habrá personas que es posible que pequen, pero que serán sentenciadas y que serán juzgadas con justicia por el Señor Rey de toda la tierra. El doctor Craig Blazing, reconocido profesor del Seminario Bautista del Suroeste, señala que el versículo 4 indica la presencia de una actividad rebelde que no se ajusta al orden del reino eterno en el que el pecado está ausente. Se está hablando entonces acerca del reino milenario. Pero los rebeldes serán juzgados, sentenciados y castigados con justicia. Por eso dice allí que el Mesías herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Y el versículo 5 añade que la justicia será el ceñidor de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su justicia. Es un rey perfecto, en un reino perfecto que abarca toda la tierra. ¿Cómo será este reino perfecto? Número 1, Él restaurará la creación. Restaurará la creación. Observa en versículo 6 a versículo 8, nos habla de un reino en armonía, aún entre los animales. Versículo 6, el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Así que entonces también los animales estarán incluidos en este reino restaurado del Mesías. Habrá armonía entre los depredadores y los que eran depredados. Y entre los animales silvestres, los animales domésticos, fíjate bien, y los seres humanos. Hay quienes piensan que esa expresión es una expresión figurativa para hablar simplemente de la armonía que habrá. Pero más bien el orden original que existía antes de la caída será restaurado. Cuando el hombre entonces gobernará sobre la creación, conduciendo a los animales, pero no por la fuerza. Y esa es la ilustración de un niño que pastorea aún a los animales salvajes. No por la fuerza. Él conducirá al becerro, al leoncillo, al animal doméstico. De esta manera entonces se cumplirá lo que el Señor anuncia en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. Porque el anhelo profundo de la creación, que fue sometida a vanidad, de guardar ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios, vendrá a ser realidad. Pues la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Por eso, el versículo 9 de nuestro pasaje añade que no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Pero el Señor no solamente va a restaurar la creación, sino que va a reinar sobre las naciones, sobre las personas. Todavía habrá naciones en el reino milenario entonces. Observemos en versículo 10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Notemos allí que aún existen las naciones en el reino milenario y que el Mesías reina sobre ellas
porque así fue como Dios se lo prometió al Mesías en el Salmo 2. En el versículo 8, cuando le dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. También en el Salmo 72, versículos 8 al 10, dicen acerca del Mesías, domine él de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Y Zacarías 9, versículo 10 también dice que el dominio del Mesías será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Así que entonces el Mesías ha de sentarse en el trono de David para reinar sobre todas las naciones. Pero también no solamente reinará sobre todas las naciones, sino que él ha de restaurar a la nación de Israel. Muchos piensan que el Señor ya no tiene lugar para Israel dentro de sus planes, que el Señor ha desechado a su pueblo, porque su pueblo ahora es la iglesia. E Israel no tiene nada que ver en el plan del Señor. Eso no es lo que el texto nos enseña. Versículos 11 al 16 nos dicen, entonces acontecerá en aquel día que Yahvé ha de recobrar de nuevo con su mano, por segunda vez, al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra, y entonces se disipará la envidia de Efraín, y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá hostigará a Efraín. Ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, juntos despojarán a los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su dominio, y los amonitas les estarán sujetos. Y Yahvé destruirá la lengua del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río con su viento abrasador, lo partirá en 7 arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias, y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Observemos que el Señor volverá a reunir al remanente de Israel que estaba disperso por en medio de todas las naciones. De los 4 confines de la tierra, Él los traerá a su propia tierra, de una manera asombrosa, tal como lo hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto y los trajo a la tierra de la promesa. De nuevo entonces, con su poder, el Señor los volverá a juntar, los volverá a salvar y los volverá a establecer en la tierra prometida, y ya no pelearán Israel contra Judá. Ya no serán un reino dividido. Ahora serán un reino nuevamente unificado. Tampoco las naciones pelearán contra Israel, de manera que vivirá segura en su propia tierra. El Señor prometió esto mismo a través del profeta Ezequiel. En capítulo 37, versículos 24 y 25 dijo, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Observa esto, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Así que el Señor no solamente va a salvar a la nación de Israel, el Señor va a restaurar a la nación de Israel en su propia tierra como cabeza de los pueblos, tal como el Señor prometió en Isaías 2, versículos 2 y 3, cuando dijo, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte de Yahvé,
a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. El Señor ha de cumplir su promesa que hizo. En Romanos 11 el Espíritu Santo nos explica entonces que a Israel, en la actualidad, a Israel desde los tiempos de Cristo, le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sin embargo, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Antes bien, por su transgresión, ha venido la salvación a nosotros, a los gentiles. De modo que si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Así que Israel será nuevamente admitido por el Señor, porque no permanecerá en su incredulidad. El remanente se volverá al Mesías en arrepentimiento y en fe, y nuevamente serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Así todo Israel será salvo. Esto concuerda con lo que el profeta Zacarías anunció en capítulo 13, versículo 9, donde el Señor dijo: y meteré la tercera parte en el fuego, hablando de Israel, es decir, su remanente, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé. Y diré: ellos son mi pueblo. Y ellos dirán: Yahvé es nuestro Dios. Qué maravilloso es el plan del Señor. ¿Y cómo ha de responder el remanente? Que ese es nuestro tercer punto. ¿Cómo ha de responder el remanente? Hoy en día, Israel no reconoce al Mesías. Hoy en día, el pueblo de Israel vive rebelde al Señor. Y parece que nunca va a cambiar, pero el Señor ha prometido que un día el remanente se volverá al Dios poderoso. Se volverá al Mesías. Y en respuesta a la salvación del Señor, observa en el capítulo 12, versículo 1 de nuestro pasaje, en aquel día dirá: te doy gracias, oh Yahvé, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Notemos que esta expresión de gratitud es el resultado de reconocer que antes ellos estaban bajo la ira del Dios Todopoderoso. Y de la misma manera nosotros estábamos. Nosotros, al vivir nuestra vida según nuestra propia opinión, nosotros que no éramos pueblo, nosotros que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, nosotros que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, fuimos recibidos a misericordia en Jesucristo. Por lo tanto, de nuestro corazón, al meditar en estas cosas, debe fluir una continua gratitud al Señor, un asombro y una gratitud ante este inmerecido amor, porque como nos dice en Efesios 2:3, cuando vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Romanos 5, versículos 8 a 9 nos deja claro que Dios demuestra su profundo amor, la profundidad de su amor, la fidelidad de su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Por tanto, debemos responder a las misericordias del Señor con gratitud, presentando nuestro ser como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y buscando glorificar al Señor con toda nuestra vida y con todo lo que hacemos. ¿Cómo ha de responder entonces el remanente de Israel? Con gratitud. Número 2.
su confianza exclusiva. Observa el versículo 2. Dios, entonces dirá también, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Notemos que el pueblo de Dios reconocerá que no hay salvación, sino solamente en el Señor Dios. Solamente en el Mesías. Por eso ellos pondrán su confianza en Él y confiarán que Él es su fortaleza y Él será su exclusiva canción. Y de la misma manera también nosotros debemos responder poniendo toda nuestra confianza en aquel que no solamente nos amó, en aquel que no solamente no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, en aquel que nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos y en aquel que ha prometido usar todas nuestras circunstancias para cumplir su buen propósito en nosotros. Así que debemos responder confiando y no temiendo. No teniendo miedo acerca del presente y no teniendo miedo acerca del futuro, porque al final de cuentas estamos en las manos de aquel que no fallará, en las manos de aquel que no nos abandonará. Estamos seguros en sus manos y nuestro futuro está seguro también. Número 3, su proclamación al mundo. ¿Cómo han de responder? Proclamando al mundo las grandezas de aquel que los salvó. Versículos 3 y 4. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación y en aquel día dirás, den gracias a Yahvé, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras, hagan recordar que su nombre es exaltado. El remanente del pueblo del Señor estará tan agradecido con Él que buscará dar a conocer entre los pueblos las obras del Señor, haciendo recordar a las naciones que el nombre del Señor es grandioso, es glorioso, es exaltado. Y de la misma manera debemos responder nosotros ante su salvación. Debemos estar tan asombrados, tan agradecidos con el Señor por su salvación, que debemos anhelar que todo el mundo sepa cuán grande es nuestro Dios, cuán compasivo es nuestro Dios, que en Él hay perdón, que en Él hay salvación para todo aquel que invoque su nombre. Él debe de ser nuestro orgullo, Él debe de ser nuestra canción. Y concluye su canto de alabanza en versículo 6 diciendo, canten, canten alabanza a Yahvé, porque ha hecho cosas maravillosas. Se ha conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El remanente de Israel cantará lleno de alegría, alabanzas al Señor, por las cosas maravillosas que Él ha hecho por ellos, y porque el Dios Santo, que es grande y temible, vivirá nuevamente y para siempre en medio de su pueblo. ¿Cómo hemos de responder nosotros también? Dando gracias al Señor, porque un día el Señor nos llevará con Él. Un día el Señor nos resucitará y vendremos juntamente con Él y reinaremos con Él sobre la tierra por 1000 años. Y al final de esos 1000 años viviremos en los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor habrá de crear en su presencia por toda la eternidad. Y cantaremos alabanzas a Él, cantaremos de su fidelidad, de su misericordia, de su gracia, de su compasión que Él tuvo por nosotros al mirarnos y rescatarnos para que fuésemos para Él. Vamos ahora, Padre, te damos gracias. Cuán maravilloso. Anhelamos, Señor, ver esas cosas futuras. Y te pedimos, Señor, que tú nos libres de desviarnos a derecha y izquierda. Que estas cosas nos animen, que estas cosas nos reten, nos motiven a seguir buscando conocerte más y crecer en ti.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la salvación que nos has dado. Y gracias, Señor, porque tú día a día nos estás santificando. Y viviremos contigo, Señor, para siempre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.